Y entonces, ¿qué hago con mi pasado? Y viendo este ejemplo de Pablo, yo pensaba, bueno, lo primero es, Pablo nunca dejó de reconocer el pasado que él vivió. Tal vez tuviste, oye, van a hablar del pasado, qué bueno, ya necesitaba ánimos para olvidar mi pasado. Oye, ¿qué onda ese Pablo? Nos está recordando nuestro pasado. Que Dios produzca en nosotros, como aquí dice, ese afán por disculparse. Que Dios produzca en nosotros esa indignación, ese temor, ese anhelo, esa preocupación, esa disposición para ver que se haga justicia. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy empezamos una serie nueva, si lo vieron en redes sociales, pues el equipo creativo se le ocurrió ponerle Volver al Futuro a la serie y toda la publicidad es como con cosas relativas con la película, pero bueno, la realidad es que no tiene nada que ver con la película, nada más como que los creativos que se ponen muy creativos, pero el propósito de esta serie es hablar pasado, presente, futuro. ¿Qué es nuestro pasado y cómo manejamos nuestro pasado con Dios? ¿Cómo manejamos nuestro presente y nuestro futuro? Entonces vamos a estar hablando de esto 3 domingos. Pero antes de empezar con el mensaje de hoy, quiero platicarte de algo nuevo que tenemos en casa que nos tiene muy emocionados. Entonces vamos a ver primeramente un video. Y bueno, pues esto es Casa Crece. Y bueno, ¿qué es Casa Crece? Son 4 etapas de crecimiento en la vida cristiana. ¿Por qué 4? Pues así lo pensamos, no hay como que una razón específica. Pero lo quisimos dividir en 4 etapas. La primera intro es cuando llegamos, conocemos de Jesús, empezamos una vida con Jesús. Se llama intro porque es una introducción y un comienzo. De ahí vamos a base, que es cuando echamos raíces. Es ese fundamento firme que nos permite que toda nuestra vida podamos permanecer firmes en Él. Y entonces en base vamos a tener lecciones donde vamos a estar aprendiendo acerca de cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, cómo tener una vida de fe, etc. Después vamos a desarrollo. Y en desarrollo lo que queremos es apoyarte a crecer en tu vida cristiana, apoyarte a conocer más acerca de la palabra y cómo ir alineando tu vida a lo que Dios quiere para ti. Y entonces vamos a tener desarrollo. En desarrollo vamos a tener 2 cursos, desarrollo 1 y desarrollo 2. La verdad es que está increíble porque no solamente hablamos de tu vida espiritual, también en desarrollo vamos a buscar formar carácter, formar liderazgo, formar en temas de familia, dinámicas familiares, comunicación en la familia. Entonces es como una enseñanza bien integral que vamos a tener en desarrollo. Y de ahí la última etapa es propósito. Es cómo empiezo yo a vivir el propósito de Dios para mi vida.
Y sabes, hemos desarrollado estas 4 etapas con el equipo de centro de capacitación, hemos desarrollado cursos para cada etapa y los vamos a empezar a partir de la próxima semana. Entonces, vamos a tener base los domingos. Base es el único que es en domingo. En casa buscamos que no haya otras actividades en domingo para que todos nos reunamos juntos, pero domingo, como es muy enfocado a personas que están empezando en su caminar con Dios, por eso base sí lo tenemos en domingo, y tenemos base a las 8 y a las 10 de la mañana el domingo. ¿Ok? Entonces, si tú fuiste a un intro hace poco, queremos invitarte a unirte a los cursos de base. Todos estos cursos son totalmente gratis, no tienen ningún costo. Lo único es, sí va a haber sí vamos a pedir cumplir cierta como requisito de asistencia y de puntualidad. ¿Por qué? Porque queremos que lo tomes completo. No queremos que alguien, oye, pues la verdad tomé un tercio, pero pues ya pasé y ya me voy a lo que sigue. No, ¿por qué? Porque al final hay cosas que no vas a aprender. Entonces queremos que lo aprendas completo. Entonces base 8, 10 de la mañana. De ahí tenemos desarrollo 1. Va a haber, ahorita todavía no vamos a abrir desarrollo 2 porque primero tienes que tomar desarrollo 1. Los martes a las 10 de la mañana. Para las personas que prefieren en la mañana, esta es la opción que tenemos en la mañana, martes a las 10 de la mañana. Y quienes no pueden en ningún horario, martes en la noche vamos a tener en línea, 7:30. Yo motivaría a que lo tomen presencial todos los que puedan, porque aún ahí vas a hacer amistades, vas a conocer más personas, etcétera. Pero tenemos una opción en línea a las 7:30 y tenemos también presencial el jueves en la noche a las 7:30. Ok, entonces desarrollo 1 es si ya fuiste a un encuentro antes, ya tomaste nivel 1 de escuela de líderes, tal vez ya tienes mucho tiempo en casa, pero sientes que hay mucho que todavía necesitas aprender. Hay áreas de tu vida que dices, todavía no sé, todavía no conozco la voluntad de Dios para mi vida en esta área. Vente a desarrollo 1. Entonces les decía, en la mañana es martes 10 de la mañana, en la noche presencial es jueves 7:30 p.m. y si no puedes ninguno, en línea martes 7:30 p.m. Todo esto va a estar en el QR. Vamos a poner los horarios, creo que todavía no está, pero mañana lo ponemos en el QR y va a estar en redes sociales también. Y así que si no te acuerdas, lo puedes ver en redes. Y propósito, ahorita solo vamos a abrir un grupo que también va a ser jueves en la noche, 7:30 p.m. Entonces, propósito es, ya tienes tiempo conociendo de Dios, conociendo de la palabra, pero quieres empezar a conocer tu propósito, qué quiere Dios llamarte a hacer. Obviamente todos creemos que Dios nos ha llamado a ser discípulos, pero queremos que sea algo que tú conozcas por ti misma, por ti mismo. Hay personas que Dios les pone ir de misiones a África, si tú te quieres ir de misiones a África, no sé, o a Chiapas, o abrir una fundación, o lo que sea. El chiste es que en este grupo tú encuentres un propósito de Dios para tu vida, pero además te vamos a formar en liderazgo sano, en rendición de cuentas, en una vida transparente con Dios y con las personas. Vamos a formar diferentes áreas en este curso. Y quiero decirte, una de las cosas que siempre nos ha caracterizado a Casa ha sido nuestra escuela de liderazgo, nuestro centro de capacitación. La verdad es que Casa siempre ha sido un pionero en esto, siempre ha habido una enseñanza enorme para las personas y mucho de lo que aquí se enseña, si tú vas y quieres un curso de esto allá afuera, es carísimo, estamos hablando prácticamente tomar los 4 cursos es un año entero de capacitación, ¿no? Y no te preocupes, oye, suena un buen, no sé si comprometerme, no, o sea, lo puedes ir tomando a tu tiempo, a tu manera, no hay prisa, no hay presiones, tú vas a ir dictando el ritmo en el que tú vas avanzando, pero es totalmente gratis. La idea es que vamos a desarrollar un manual para la siguiente generación y ahí el único costo va a ser el manual, pero los cursos son gratis. Y de verdad es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque no nada más vas a crecer en tu vida espiritual, vas a ver que en tu trabajo esto te va a empezar a dar frutos.
tu liderazgo va a empezar a crecer, tus habilidades de comunicación, tu carácter va a crecer. Y es justo lo que queremos, que de verdad haya fruto en todas las áreas de tu vida. Entonces empezamos el próximo domingo base. Acá me está saludando mi hija. El próximo domingo base y el martes y jueves de esa semana me parece que es 4 y 6 de julio, empezamos con desarrollo y propósito, ¿va? ¿Quién le va a entrar? ¿Alguien le va a entrar alguno? Venga, va a estar padrísimo. Ok, y bueno, hoy vamos a hablar qué hago con mi pasado. ¿Qué hago con mi pasado? Y antes de eso te quiero contar, cuando yo tenía 11 o 12 años, yo jugaba hockey y era portero. Jugaba hockey sobre hielo, yo era portero. Y me acuerdo una vez iba a ir a un torneo, creo que era en León, Guanajuato. Había una pista de hielo ahí donde hacían muchos torneos. Y me iba a ir al torneo, me iba en el camión con todo el equipo. Y yo, para ese entonces, yo ya tenía mi cartera de niño grande, ¿no? Creo que era como toda negra o toda café, así como señores aburridos que somos todos y nuestras carteras son aburridas. Y así era. Entonces ya tenía mi cartera de niño grande. Y yo ya me tenía que ir y me dieron mi dinero para el viaje, pero no encontraba mi cartera. Y entonces estaba así desesperado, no encontraba mi cartera. Y de repente pues vi mi cartera de niño chico. Y mi cartera de niño chico era de Keroppi. ¿Alguien se acuerda de Keroppi? Keroppi es la rana de Hello Kitty. Entonces mi cartera era verde y con una rana enorme y decía Keroppi. Y ya era como que iba tan tarde que dije, pues ya me llevo la de Keroppi. ¿Ok? Y entonces iba en el camión y algo dijeron de que había que sacar dinero. Creo que paramos en el McDonald's de San Juan del Río. Cada vez que paso por ahí me acuerdo. Y había que sacar dinero y saco mi cartera de Keroppi. Y lo ven mis compañeros del camión y no, de ahí el bullying, todo el mundo me empezó a molestar y me volví el portero Keroppi. Y de verdad en los partidos la gente gritaba, Keroppi, Keroppi. Y entonces hasta una vez en un torneo como que un jugador me pegó, me caí, me pegué con la portería, estuve desmayado en el hielo unos minutos y me desperté y toda la pista gritando, Keroppi, Keroppi. Todavía a veces la otra vez me encontré a un coach de hockey y nada más escucho que grita, Keroppi. Y yo así, tratando de esconderme. ¿Por qué te cuento esto? Por un lado, porque soy masoquista y me gusta humillarme y que todo el mundo se ría de mí, por un lado, pero por otro lado, porque yo estaba ya como que queriendo vivir la vida de niño grande y quería dejar atrás la vida de niño chico. Pero esa cartera hizo que todo el mundo se acordara de mi vida de niño chico, ¿no? Y sabes, a veces, cuando hablamos del pasado, normalmente los cristianos, ¿qué decimos? No, yo soy nueva criatura. Yo ya soy nueva criatura, Dios ya me hizo nueva criatura. De mi pasado no quiero ni acordarme. Y normalmente cuando hablamos del pasado, hablamos mucho con ese enfoque de no, ya deja atrás el pasado, ya no sientas culpa, ya Dios te perdonó. Y sí, la Biblia nos habla de que en Él somos nuevas criaturas, que en Él tenemos una vida nueva, que hemos muerto a la carne, que hemos resucitado con Cristo. Y sí, ante Dios, nuestro pasado ha sido totalmente perdonado. Pero ¿qué pasa cuando, como en mi caso, pues eres alguien que vivió muchos años lejos de Dios, que en esos muchos años de lejos de Dios cometiste muchos errores, en esos errores afectaste a otras personas y de repente estás predicando todos los domingos sabiendo que hay gente que te escucha y que conoció ese pasado? Hay gente que te escucha y que aún fue afectada por ese pasado. Platicando con mi papá sobre esto, él me contaba, y creo que muchos lo saben, él tuvo un matrimonio antes y se divorció pues como por mucho egoísmo de él, fue antes de que él conociera de Dios. Y años estuvo predicando, pero sabes, a veces pensamos, no, el pasado, pues ya Dios lo borró. Mira, en lo espiritual sí, pero en lo terrenal no. En lo terrenal la realidad es que
seguimos siendo la misma persona. A veces queremos creer que ya no. Creemos, no, yo ya no soy esa persona. No, sí eres. Sí eres. ¿Por qué? Porque además, pues hay personas que vivieron ese pasado contigo. Hay personas que sufrieron ese pasado contigo. Y entonces, ¿qué hacemos con el pasado? Y me decía mi papá, una vez vino una persona que era amiga de mi ex esposa y escuchó la plática. Y al final de la plática se acercó y me dijo, Alejandro, ¿te acuerdas de mí? No me acuerdo. Soy amiga de tu ex esposa. Y dijo, no se vale, Alejandro. No se vale. Tú ya predicando, ya todo muy bien, pero ella la dejaste abandonada. Y sabes, es una realidad. Y es una realidad que todos vivimos, que yo también vivo cuando pienso, ¿y qué pasa si alguien me escucha? En la secundaria fui super bully, mala onda. Y sabes, no he visto a las personas de la secundaria, tal vez ya ni se acuerdan de mí, o tal vez se acuerdan de mí, pero lo último que conocieron de mí fue una maldad gacha. Y entonces imagínate de repente, resulta que ya predica, resulta que muy ejemplo, resulta que, qué buena onda es Pablo, sí, pero a mí me lastimaba. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con mi pasado? ¿Por qué? Porque no deja de existir por más que yo quiera. Y la realidad es que a veces queremos ignorarlo. Y a veces decimos, no, yo ya me arrepentí y ya soy perdonado y a mí ya no me hablen de eso. Pero nos hemos arrepentido o a veces estamos escondiéndonos de nuestro pasado en la religión. Qué grueso eso, ¿no? Podemos estar escondiéndonos de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque simplemente ya no queremos afrontarlo. Y entonces pues encontramos un versículo que medio nos ayuda y entonces a nuestra esposa, ya no me recuerdes de lo que pasó hace un año, Dios ya me perdonó, si tú no me puedes perdonar el problema es tuyo, ¿no? Y entonces tenemos de repente esa actitud. Y entonces yo pensaba, ¿qué hago con mi pasado? ¿Qué hago con eso que ya no puedo cambiar, que sí sucedió, que es la misma persona la que hoy predica, que la que hizo ese daño? Y entonces, ¿ahora qué hago? Y sabes, veía en la palabra una historia increíble que es el apóstol Pablo. Nos dice la Biblia en Hechos que el apóstol Pablo mataba cristianos. Nos dice aún que cuando estaban apedreando a Esteban, dice la Biblia en Hechos, ya les digo, en Hechos 8:1, nos dice, y Pablo estaba ahí observando y aprobaba. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Después nos dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra, en Hechos 9, y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo dice, estaba ansioso por matar cristianos. Saulo, no sé si era un tema de odio, de enojo, de disfrutar el hacer daño a otros, pero Saulo estaba ansioso por matar cristianos. En ese tiempo aún a los cristianos los ponían en el Coliseo a pelear entre ellos, a pelear con leones, con osos, los usaban de diversión. Y Saulo era el que iba por ellos y los sacaba de su casa y los llevaba a que los mataran. Y un día Jesús lo llama y era tal la fama mala de Saulo, que cuando Dios le dice a un hombre que se llamaba Ananías, le dice, ve y ora por Saulo. Nos dice la Biblia que Ananías dice en Hechos 9:13, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén.
Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahorita estamos en una etapa donde nuestra bebé parece que canta, y la verdad, pues como papás primerizos nos encanta, pero si a alguien no le encanta, discúlpenos, porque nosotros lo disfrutamos todavía. En unos meses tal vez ya no, pero ahorita es como que, qué bonito canta mi bebé. Yo sé que no está cantando como tal, pero así lo escuchamos, de que nos gusta escucharlo. Y la verdad, justo eso. Estoy viviendo una etapa de mi vida que estoy disfrutando tanto, con mi esposa, con mi hija, pero es algo que yo, como les he dicho ya en otras ocasiones, es algo que yo sentía que yo ya había perdido por malas decisiones, una realidad que yo ya no merecía vivir, ya no merecía esa esposa que hoy tengo, el tener esta etapa tan bonita con mi hija, y entonces hoy la estoy viviendo, pero de repente, bueno, ¿y qué hago con mi pasado? Y Saulo, que después Dios le cambia el nombre a Pablo, se convierte en uno de los grandes predicadores. Oye, pero mataba a cristianos. Iba a predicar a ciudades y estoy seguro que había familiares de gente que él había matado. Y entonces, ¿qué hago con mi pasado? Y viendo este ejemplo de Pablo, yo pensaba, bueno, lo primero es, Pablo nunca dejó de reconocer el pasado que él vivió. Él nunca dejó de reconocerlo. Él nunca dijo, no, ese fue otro, ese se llamaba Saulo, ahora yo soy Pablo, a mí ya no me culpen. No, él nunca dejó de reconocer de dónde él venía. Lo vemos en 1 Timoteo 1, 12 al 15, dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y entonces Pablo nunca dejó de reconocer, y si tú lees sus cartas, en varias de sus cartas, él habla de su pasado. Y sabes, la solución no es, entonces me agarro, 2 Corintios 5:17, y digo, no, yo ya soy nueva criatura, a mí ya no me hablen del pasado, le prohíbo a mi familia hablar de lo de antes, me alejo de todos los que conoció. No es esa la solución. ¿Cuál es la solución? Es ir y hacer las paces con mi pasado. Decir, sí pasó, sí fui yo, sí hice cosas que fueron incorrectas, pero Dios ha hecho un cambio. Pero la gracia de Dios sobre mi vida ha traído transformación. Y sabes, la palabra nos dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Se acuerdan? Jesús está en casa del fariseo y llega una mujer que era de mala fama. Rompe un perfume, lo pone sobre los pies de Jesús y dice la Biblia que con sus cabellos y sus lágrimas y con el perfume limpiaba los pies de Jesús. Y entonces el fariseo dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Y Jesús le dice una parábola y después le dice, vine a tu casa y ni siquiera agua me diste para lavarme las manos y los pies. Sin embargo, esta mujer con sus lágrimas está limpiando mis pies y le dice, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, ese miedo que a veces tenemos de hablar del pasado, tal vez tú escuchas mi plática y dices, oye, pero el Pablo siempre es bien anticulpas, ¿por qué ahorita me está recordando mi pasado? Porque, ¿sabes? El pasado no se resuelve ignorándolo o queriéndolo borrar. El pasado se resuelve enfrentándolo con la gracia de Jesús. Sí, yo fui esa persona, sí, yo hice esto, sí, yo fallé, sí, yo lastimé, pero ha habido una gracia que me ha llevado
hasta donde hoy estoy. Ha habido una gracia que me ha transformado, ha habido un amor que yo no merecía, ha habido una misericordia sobre mi vida que hoy me permite actuar de otra manera y entonces hoy puedo vivir otra forma, pero no quita que sí sucedió. Entonces lo primero es, hay que hacer las paces con ese pasado. Y sabes, tal vez puede haber alguien acá que tengas tiempo queriendo olvidar ese pasado, que tengas tiempo queriendo no recordarlo. Pídele a Dios, Dios, guíame en un proceso de enfrentarlo y de hacer las paces con eso, decir, sí fui yo, pero lo que Jesús ha hecho en mi vida, el perdón que he recibido, ha transformado mi vida. Lo segundo es, esta vida nueva que hoy tú y yo vivimos, tenemos que vivirla con humildad. ¿Sabes? No es fácil para alguien que fue afectado por ti y por mí, el vernos hoy y vernos hablar y decir, sí, no, yo soy tan bueno. No, la verdad es que, pues es que esos pecadores, pero yo soy tan bueno. Cuando vivimos hablando con juicio, dice la Biblia, con la medida que midas serás medido. Y entonces cuando tú eres alguien que conoce la gracia que ha sido depositada sobre su vida, tú no puedes más que dar gracia a otros. Tú no puedes más que esa misma gracia aplicarla a otros. Y cuando viene alguien y te dice, oye, ¿sabes la mala fama de esta persona? Tu respuesta es similar a la de Jesús, decir, mira, a mí me han perdonado más. Me acuerdo una vez una conversación con una de mis mejores amigas de toda la vida, desde niños, y que es alguien que creció en una familia misionera, siempre conociendo de Dios. Y me acuerdo un día, hace tiempo, que yo le decía, es que yo he hecho esto, y llorando me decía, es que sí, yo soy igual de mala. Y yo por dentro decía, ¿qué te pasa? O sea, conozco tu historia. O sea, sé que no has hecho más que, no sé, o sea, tal vez un día dijiste una grosería. Pero sabes, y a veces como que personas jóvenes que crecemos en el mundo cristiano, como dicen, es que yo no tengo un testimonio como el de él. Es que él sí se drogó, hizo eso, y yo no. Entonces, me voy a ir a drogar para tener un testimonio. A ver, menso. O sea, la verdad es que si tú quieres vivir arrepentimiento, lo puedes vivir igual con una mentira que con 10 años de drogadicción. Todo está en cómo vemos nuestra vida ante Dios, cómo entendemos la gracia de Dios. Y entonces esta amiga lloraba y me decía, yo soy igual de mala que tú. ¿Qué te pasa? O sea, no se compara, no tiene nada que ver. No has hecho ni el 1% de las cosas que yo he hecho. Pero en su corazón había el mismo arrepentimiento. Y entonces cuando tú y yo tenemos esa humildad y ese arrepentimiento, ese agradecimiento por la gracia que hemos recibido, puede haber personas que conocieron nuestro pasado, pero hoy y vienen y tal vez como, sí, pues ahora resulta que el Pablo ya predica. A ver, vamos a ver. Y si viene y escucha juicio, escucha soberbia, pues va a decir, nada que ver, yo lo conozco, qué hipócrita. Pero si lo que encuentra es humildad, es alguien que conoce la gracia que ha recibido, entonces hacemos tanto más fácil entender el proceso que Dios nos ha llevado, ¿sí o no? Y Pablo lo hacía constantemente. Podemos ver en 1 Corintios 15, 9 al 10, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Entendamos esto. Pablo está diciendo, soy el más insignificante de todos los apóstoles, ni siquiera soy digno de que me pongan al mismo nivel que Pedro, que Juan. No soy digno de estar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque ellos no mataban cristianos, yo sí.
porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice, por haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Pablo está reconociendo, está diciendo, lo hice, es verdad, sí es mi pasado, sí lo hice. No está escudándose en esta vida nueva, no está diciendo, no, como Dios ya me perdonó, la gente también me tiene que perdonar, como Dios echa los pecados al fondo del mar, la gente tiene que echar. No, él está diciendo, sí, sí lo hice. Y después dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y luego también me encanta porque dice, y porque hice esto, ahora tengo que trabajar más. Porque hice esto, ahora me tengo que esforzar más. Porque hice esto, ahora tengo que echarle más ganas. Y sabes, mi tercer punto de qué hago con mi pasado es dar frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia nos habla de una tristeza, y de hecho nos lo dice Pablo, una tristeza que produce arrepentimiento. Y nos dice la tristeza, en 2 Corintios 7, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Y sabes, este mensaje que hoy te doy, tal vez tuviste, hoy van a hablar del pasado, qué bueno, ya necesitaba ánimos para olvidar mi pasado. Oye, ¿qué onda ese Pablo? Nos está recordando nuestro pasado. ¿No se supone que aquí venimos a olvidar nuestro pasado? ¿Qué onda con ese Pablo? Pero sabes, que Dios produzca en nosotros, como aquí dice, ese afán por disculparse. Que Dios produzca en nosotros esa indignación, ese temor, ese anhelo, esa preocupación, esa disposición para ver que se haga justicia. Hay personas que tal vez tienes tiempo ya viviendo una vida nueva, pero tal vez hay personas que fueron lastimadas por tu vida anterior y que no has visto para disculparte. Y no siempre se puede. Lo peor a veces es el exnovio que 10 años después todavía quiere una cita para disculparse. Es como, bro, ya déjame en paz. No, o sea, ya. Entonces no siempre se puede, hay que ser prudentes, hay que ser sabios. Pero si hay alguien que Dios te pone en el corazón, ¿sabes qué? Tienes que ir a disculparte. Tienes que ir a pagarle la deuda. Tienes que ir a reparar el daño que hiciste. Hazlo porque eso te va a traer paz y libertad. Hazlo porque de todos modos es una deuda que tienes, porque es ser congruente con lo que Dios hoy está haciendo contigo. Pero tal vez hay situaciones donde ya no hay que ir a disculparse, donde ya hay que dejar en paz a esa persona. Pero ¿qué puedes hacer? Puedes honrar con tu vida de hoy. Porque sabes, yo no sé tú, pero mi salvación costó muchas lágrimas. Mi salvación costó mucho sufrimiento de personas que vivieron lo que yo fui. Y yo tengo que honrar con mi vida hoy el precio que muchos pagaron. No solamente mis papás orando, llorando, de rodillas. ¿Sabes? Hubo veces que las cosas que yo hizo sentir humillados a mis papás. Hizo sentirlos que se avergonzaban de cosas que yo hacía. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos me habían enseñado. Ellos pagaron un precio. Y hay personas que yo lastimé y que pagaron un precio que no tenían por qué pagar. Y entonces de repente, ay, sí, ya bien restaurado, ya bien renovado, ya bien transformado. Pero tengo que honrar con mi vida. Tengo que honrar con la forma como hoy vivo mi matrimonio, como hoy vivo mi paternidad, como hoy soy congruente, como hoy soy transparente. Tengo que honrar que hubo personas que pagaron un precio. No solamente Jesús, que obviamente es quien pagó el mayor precio y a quien le debo mi vida entera. Pero hay personas que pagaron un precio para que tú y yo hoy vivamos la vida que hoy estamos viviendo. Y sabes, cuando tú y yo decidimos
hacer las paces con nuestro pasado. Decidimos empezar a vivir una vida nueva con humildad, con agradecimiento, reconociendo la gracia que hemos recibido. Y decidimos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces las personas que conocen nuestra vida empiezan a ver un testimonio real. No algo artificial, no algo fingido, no algo falso, no algo real. Donde empiezan a ver nuestra vida y decir, sí hubo un cambio real. Sí fue Dios quien hizo la transformación. Sí, Jesús trajo valor a donde no lo había. El año pasado daba una plática que es como Él tomó algo que no tenía valor y le dio valor. Y sabes, es Él quien ha traído valor a tu vida. Y cuando tú sabes reconocer eso, entonces tú sabes ir y tener esa humildad con esas personas que vivieron tu pasado. Y decir, mira, sí, hoy vivo otra vida. Sí, hoy tengo una familia, sí, hoy he sido restaurado en esto y esto, sí, hoy aún doy pláticas, pero no es por mí. No es porque yo sea bueno, no es porque yo no sea ya la persona que actuó mal, que te lastimó, no. Es simplemente he recibido misericordia. He recibido misericordia. Cuando merecía castigo, recibí gracia. Cuando merecía rechazo, recibí amor. Y eso me transformó. Y eso hoy me tiene queriendo dar gracia a otros. Eso me tiene hoy queriendo amar a otros, queriendo ayudar a otros. Y no es que yo ya no recuerde lo que hice. Simplemente es que he decidido creer que con algo que no era valioso, Él puede hacer algo que tenga valor. Él puede ser algo que sea de bendición a otros. Y sabes, es mi anhelo, es el anhelo en mi corazón que este mensaje traiga esperanza a tu vida. Porque tal vez has querido lidiar con el pasado, simplemente ignorándolo, simplemente echándolo como que en un cajón escondido. Y sabes, Dios puede traer libertad a tu vida de ese pasado. Y no es una libertad donde lo ignoramos, sino es una libertad real, donde podemos enfrentarlo, pero con esa gracia que Él nos ha dado. Y podemos empezar a vivir esa vida nueva, dando frutos de arrepentimiento. Y vamos a orar, y yo le pido a Dios que Él ponga en tu corazón cuál es como ese anhelo que Él tiene para ti en este mensaje. Dios, gracias Dios porque tú hoy nos hablas sobre nuestro pasado y nos das una esperanza de poder hacer las paces, de poder reconciliarnos con ese pasado, de poder creer en esa gracia que hemos merecido. Gracias Jesús porque como esa mujer que derramó ese perfume en tus pies, así yo era una persona de mala fama, era una persona que era conocida por sus pecados, por sus errores, pero tú has tenido una gracia tan grande para conmigo y me aceptaste en esa condición y has empezado a construir cosas nuevas, has empezado a cambiar mi forma de pensar, cambiar mis conductas, poner en mí otras actitudes, pero es tu gracia, Padre. Es tu gracia que nos ha cambiado, es tu gracia que nos permite hoy vivir una vida distinta. Y hoy te pido, Padre, danos la sabiduría y la fortaleza para saber qué quieres tú que hagamos con nuestro pasado. Danos la sabiduría y la fortaleza para poder reconciliarnos con el pasado y decir, sí, sí fui yo, sí lo hice, sí me equivoqué, sí fallé, sí fui responsable, sí lastimé. Yo no conocía a Cristo, yo no tenía claro, vivía en mi egoísmo, vivía en mi maldad. Y un día Jesús vino y cambió mi vida. Un día Jesús vino y me dio amor y me dio gracia. Un día Jesús vino y me transformó. Pero sí tuve ese pasado. Y quiero vivir agradecido por la gracia que he recibido. Quiero vivir dando frutos de arrepentimiento. Quiero vivir honrando el dolor, honrando el sacrificio, honrando el sufrimiento de las personas que vivieron mi vida pasada. Quiero vivir honrándolo
dando frutos dignos de arrepentimiento, con ese afán por disculparme, con ese empeño, con esa indignación, con ese temor, con ese anhelo, con esa preocupación, con esa disposición para ver que se haga justicia. Dios, úsame para que otras personas conozcan tu gracia, y si es posible, Dios, que las personas que fueron afectadas por mi pasado hoy puedan conocer tu gracia como yo la he conocido. Hoy puedan ser sanadas por ti, hoy puedan ser restauradas por ti. Que hoy yo pueda ser un ejemplo de tu amor y de tu gracia. Que hoy pueda vivir mi vida nueva con humildad. No ignorando mi pasado, sino sabiendo toda la gracia que he recibido, todo lo que no merezco y tú me das. Sabiendo toda esa misericordia que hay sobre mi vida. Padre Dios, yo te pido, Dios, danos esos frutos de arrepentimiento. Que las personas que conocieron nuestra vida puedan ver nuestra vida de ahora y ver frutos de arrepentimiento. Puedan ver y decir, sí puedo perdonar a esta persona. ¿Por qué? Porque hoy veo una vida transformada. Porque hoy veo que ya no es igual que antes, que ya no es como fue conmigo, que ya no es, que hoy vive una vida distinta, que hoy trata distinto a su familia, que hoy honra a su esposa, que hoy ama a sus hijos, que hoy ama a los demás, que hoy muestra gracia a los demás. Padre Dios, pone en nosotros ese deseo de vivir esta vida nueva con esos frutos. Que la gente vea nuestra vida y vea los frutos de arrepentimiento. Gracias Dios, porque en ti podemos tener la fortaleza para enfrentar el pasado, para no ignorarlo más, para no esconderlo más, sino verlo desde esa perspectiva de lo que tú eres y de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias Jesús.